Bueno, este martes hemos conocido el índice de inflación de 8,8. Yo les decía en la presentación del programa que esto tiene mucho para desgranar, no es un número frío y rígido y definitivo. Por eso hemos invitado hoy a Lucas Da Pena, es economista, para que nos ayude a ver con un poco más de claridad, para entender un poco más qué significa este número. Así que Lucas, como siempre, gracias por venir, es muy amable. Favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa este 8,8? ¿Sigue bajando la inflación? Sí, se espera que siga bajando. Bueno, vos lo decías, si vemos para atrás los últimos 12 meses, estamos hablando de una inflación del 289-290%, es decir, los últimos 12 meses fue del 289% la inflación en Argentina. Si vemos estos primeros 4 meses, la inflación fue del 65%. Si vemos este mes, fue del 8,8 a nivel nacional, 9,1 acá en el NOA. Y si vemos para adelante, sí, la expectativa es de que siga bajando y que termine el año, o sea, de acá para adelante, ¿no? Que termine el año con una inflación de entre un 3 y un 5% mensual, lo cual sería una excelente noticia, ¿no? Explícanos qué es esta inflación núcleo que se habla, que es del 6 y pico, creo que fue. Sí. ¿Por qué es más bajo que este otro Ese índice? es la más importante, porque ahí sacás tarifas y todo lo que es alimentos estacionales. Por ejemplo, cae una helada, no se puede sacar tomate en Colonia Santa Rosa. El tomate sube de precio. Entonces, como sube de precio, eso te pegaría en la inflación, pero sube por una cuestión estacional. Entonces se sacan ese tipo de cuestiones, esas variaciones en los precios estacionales y se deja lo que es la inflación dura. Y que la inflación dura sea mucho más baja es mucho más bueno todavía. O sea, es decir que es una buena noticia. De vuelta, independientemente de a qué partido apoye cada uno de los televidentes, es una buena noticia porque significa que los precios siguen subiendo, sí, pero suben más despacito, cada vez suben más despacio, ¿no? Esa sería la lectura que hay que hacer. Bueno, porque esto es decir, la inflación baja, ahora, ¿cómo la sentimos nosotros cuando vamos al súper a cargar nafta, no sé, a lo que sea? Sí, baja por dos razones, ¿no? La primera razón por la que baja es porque el gobierno nacional, bueno, la postura del presidente Milei, no hay plata, es decir, hay una postura muy clara que es la postura que tienen Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, o sea, los países vecinos nuestros. Cualquier país normal tiene esa postura, que es no se gasta más plata de la que entra, es decir, no hay plata. Entonces, no se emite dinero para pagar cuando no te alcanza. Es decir, a la Argentina le entran 100 pesos, gasta 150, en lugar de tratar de acomodar los gastos a 100 también, porque es lo que le ingresan 100 y gastar 100, no, lo que hace es, le siguen ingresando 100 y fabrica plata por 50. Y eso termina generando la inflación. Entonces, la primera noticia, buena noticia, es que el gobierno dice no hay plata, es decir, si no alcanza, no se gasta. Entonces, eso es lo que están viendo todo el mercado, todos los agentes económicos hacia adelante. Dicen, hay una postura clara de que no van a emitir para pagar gastos. Y por otro lado, que somos todos nosotros, que los consumidores ya no validas cualquier precio. ¿Qué pasaba hace 7 meses, 8 meses? Si estábamos acá charlando, yo te decía, mirá, anda al súper y compra porque después las cosas van a seguir subiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Después de diciembre hubo algunos precios que subieron de más, hubo muchas cosas, hubo muchos pícaros o muchos aumentos precautorios, llamémoslo como quieran, o pícaros, o por las dudas, o lo que sea. Y bueno, pero la gente no los convalida, es decir, no estás comprando. Y al no comprar y no vender, no les queda otra que bajar los precios. Y eso es lo que estamos viendo también por el otro lado. Por un lado, un gobierno que no emite dinero, lo cual es la cuestión clave o fundamental para que no haya inflación. Y por otro lado, los consumidores que no están validando cualquier aumento de precio. Es decir, vos vas y te quieren vender un paquete de hierba de medio kilo a 10.000 pesos, y decís, no lo compro y te vas a otro lado. Entonces esas dos cosas están actuando en línea para que veamos esto. Le decimos a la gente, los precios van a seguir subiendo, no es que ya no hay inflación, no, los precios van a seguir subiendo y mientras tanto los salarios van a seguir parados. Así que vamos a seguir con este mal trago unos meses más todavía, ¿no? Bueno, ahí venía la siguiente pregunta, que era, ¿cuánto más dura esta etapa, valga la redundancia, dura, difícil? Sí. ¿Cuánto más, hasta dónde más hay que llegar? Que el gobierno haya priorizado que continúe bajando la inflación, que continúe bajando, no está bien dicho, o sea, porque la inflación es que los precios suben, o sea, que continúe bajando el ritmo al cual suben los precios, que sería, todo el mundo lo conoce como que baje la inflación. Para priorizar eso decidió postergar aumentos de tarifas, es decir, dijeron, no vamos a seguir aumentando tarifas, lo que tenía que aumentarse en mayo lo vamos a pasar para junio, para julio. Es decir, deciden pagar, o sea, el gobierno nacional, mediante los impuestos que cobra, decide pagar antes que aumentar las tarifas de todos los servicios públicos que estaba previsto. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno está priorizando que la inflación siga bajando. Ahora, bueno,
¿Eso nos va a llegar a nosotros? Sí, es la buena noticia que nos está llegando, pero para que esto se acomode, si vemos el 2001, 2002, vemos el 91, 92, o sea, 6, 12, hasta 18 meses para que los salarios le ganen nuevamente a la inflación. Es decir, para que primero se acomodan los precios. Y ahí es donde pasamos el mal trago todos. Todos nosotros pasamos el mal trago porque nos suben los precios y nos suben los salarios o nos suben los ingresos. Entonces, eso es entre 6 y 18 meses, más o menos 6, 12 meses sería siendo optimista, para que los salarios de toda la población se acomoden a estos nuevos precios, ¿no? Bueno, algunos precios... Si es que las cosas salen bien. Si las cosas no salen bien, ya se complica un poco más. Bueno, algunos precios han empezado a bajar. He visto así como muchos negocios chicos, fundamentalmente, negocios de barro, mini mercados, etcétera. Dicen, algunos precios han empezado a bajar. Ahora, al no subir los salarios, digamos, han empezado a bajar de una escala brutal que habían subido. Bueno. Entonces, todavía sigue siendo duro y difícil. Sí, y además, a ver... Lo que ha llegado para quedarse, que decimos la gente, es reconfigurar el presupuesto familiar. Es decir, cómo se gastaba plata antes, ya no se va a gastar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una postura clara del gobierno de que dice, bueno, que la luz valga, la energía valga lo que tenga que valer, que el agua valga lo que tenga que valer, que el boleto de colectivos valga lo que tenga que valer. ¿Qué pasaba antes? Todo tenía precios cuidados, por otro lado se les daba subsidios a esas empresas y para dar esos subsidios se fabricaba plata, se fabricaba billetes. Entonces terminaba habiendo inflación y terminaba pegándole a los sectores más vulnerables. Los que siempre estaban bien eran los empresarios, los cuales le daban los subsidios y arreglaban con el gobierno para que no se pague tanto. Eso sería el ejemplo que yo doy siempre es, sí, antes el dólar estaba barato, sí, estaba a 350 pesos. Qué bueno, está a 350 pesos. Bueno, ¿quién compra un dólar? Anda a comprar un banco un dólar a 350 pesos, que es el precio oficial. Nadie compraba. Entonces los precios estaban baratos, pero había mucho de fantasía en esos precios baratos. Los precios cuidados, el aceite que querías comprar en un supermercado, dices, che, vengo a comprar el aceite precios cuidados. Y no estaba. Entonces, había precios para productos que esos productos no existían. ¿Por qué? Porque no les convenía a los fabricantes. Entonces lo que estamos viendo es, por un lado, esta baja de llamémosle de subir por las dudas. Es decir, la gente esperaba, te doy un ejemplo, en enero se esperaba el dólar futuro para fines de este año, en enero de este año, o sea, hace 4 meses se esperaba que para diciembre el dólar esté a 1.900, el dólar oficial. Ahora se espera que esté a 1.140, es decir, fíjate cómo bajan las expectativas. Pero ¿qué pasó? Hubo muchos agentes económicos que subieron los precios por las dudas. Y ahora, bueno... Sí, subieron los precios para un dólar a 2.000. Exacto, y ahora lo tienen que bajar. Ese es un ejemplo claro que pasó en todo el país con la carne. La carne en diciembre subió muchísimo y después tuvo que empezar a bajar. E incluso acá en Salta vemos en algunos lugares que la carne bajó. O sea, tengo lugares, pero no quiero decir nombres, en los cuales bajó hasta un 50% el precio de algunos cortes o morcillas o todo ese tipo de cuestiones, porque por las dudas habían subido. Ojo, porque la habían subido ellos también, o sea, toda la cadena subió. Pero después se dieron cuenta que no vendían porque la gente no convalidaba y se dieron cuenta de que la inflación no seguía subiendo. Entonces no les quedó otra que bajar, ¿no? Bueno, ahora el tema es que este es un camino duro, muy duro. Hablamos de unos 6 meses más. Mirá, no, muy duros o menos. No, yo creo que es menos. Todo depende, vienen 2 hechos muy importantes en lo económico. Siempre hablamos de lo económico. Mirá vos, el tema de la ley bases es un hecho económico fundamental. ¿Por qué? Porque muestra para adentro y para afuera que el gobierno tiene cierta muñeca como para sacar una ley, que es un programa de gobierno. Podemos decir que la ley bases es la punta del iceberg del programa de gobierno que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, si la logra sacar, muestra que hay cierta cintura política como para llevar adelante para que le den aquellas herramientas que necesita el gobierno. Eso es una muy buena noticia. Y la segunda sería que liberen el cepo. Esas 2 son las noticias que espera el mundo económico, está esperando ver cómo le va con la ley bases y cómo le va con el cepo, cuando liberan el cepo. Si estos 2 hechos se dan, esto puede empezar a mejorar mucho antes de lo que parece. Pero bueno, te pregunto por esta ecuación difícil que es el tema de abrir las importaciones. Empezó a llegar café de afuera, empezó a llegar yerba, incluso de Paraguay. Esto está impactando, obviamente, los precios. Ya se empiezan a encontrar estos productos a precios bastante más baratos. En esto nos beneficiamos, quienes vamos al supermercado, al negocio, a la despensa, donde sea, y compramos. Ahora, ¿qué pasa con la industria argentina frente a esto? ¿Cómo es esta ecuación? Sí, bueno, ahí hay 2 cosas. Primero, la lectura que hace el gobierno es, hubo algunos pícaros que subieron los precios de más, entonces vamos a abrir las importaciones de ciertos productos para que compitan.
Ahora, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No todos fueron pícaros. Y la industria argentina, o sea, la producción argentina tiene una presión impositiva altísima. Es decir, no puede competir como está en igualdad de condiciones con algunos productos importados, porque la carga impositiva es superior al 50% en prácticamente la gran mayoría de los productos argentinos. Entonces, es decir, de lo que vos pagás, más o menos entre carga impositiva nacional, provincial y municipal, estás pagando un 50% de impuestos. Si no hubiese impuestos, todo debería salir la mitad. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno dice, por las dudas, importo, pero bueno, ¿qué es lo que yo digo desde un punto de vista económico y defendiendo a lo que sería la industria o la economía nacional? Bueno, pero bájenle los impuestos a nuestros productores para que puedan competir de igual a igual. Lo mismo yo creo que una medida de corto plazo y fue más que todo para tratar de contener ciertos productos, pero no creo que sea algo que se mantenga, al menos hasta que mejoren o modifiquen un poco toda esta presión tributaria. ¿En qué momento entendés que se puede estar en condiciones, o el gobierno puede estar en condiciones de empezar a bajar impuestos? El otro día hablábamos, y lo escuchaba Alejandro Martorell hablando del tema del combustible. Casi el 70% del precio del combustible son impuestos. Entonces, si se empiezan a bajar esos impuestos, podría bajar el precio del combustible. ¿Cuánto margen tiene el gobierno, hasta cuándo o cuándo el gobierno podría entrar en una etapa en que pueda decir empiezo a bajar los impuestos porque no necesito o puedo y sostener una baja en la recaudación? Yo no creo que sea en el corto plazo. Primero tiene cinco meses este gobierno, así que de vuelta uno le empieza a exigir, no por nosotros, pero o sea, hay una expectativa de empezar a exigirle lo que dice que, bueno, pero denle tiempo, o sea, se encontraron con una situación realmente muy complicada cuando asumieron. Muy complicada, que hasta el que en teoría iba a ser el ministro de Economía Massa decía que ellos hubiesen hecho lo mismo, como para que quede claro que en economía la ideología viene cuando tenés plata, cuando no tenés plata todos tienen que acomodar. Ya lo decía Lula, el presidente brasilero, que es podemos decir, centro izquierda. Él decía, el equilibrio fiscal no es patrimonio de la derecha, es decir, el sentido común que tiene una familia para que gastar lo que le entra, es decir, no gastar más plata de la que le ingresa, lo tienen que tener también los países. Entonces, empezar, lo que sí está claro a esta altura, con 5 meses de gestión, es que el gobierno ha definido el rumbo y lo ha dejado claro ante la sociedad y ante lo que serían los agentes económicos. No van a gastar más plata de la que le entra, y cuando empiecen a tener superávit, es decir, cuando empiece a sobrar plata, en lugar de utilizarla para cualquier cosa, van a empezar a bajar impuestos, pero eso no creo que sea en el corto plazo. Ahora la prioridad es primero pelear contra la inflación o combatir la inflación, que lo dice el gobierno nacional, y después el tema de liberar el cepo. Liberar el cepo nos acopla al mundo de vuelta. O sea, yo siempre doy un ejemplo, la cantidad de desarrolladores de sistemas, o sea, programadores en Argentina que cobran afuera y no meten la plata porque no les conviene, por los tipos de cambio, por la cantidad de impuestos que hay que pagar, por esto, por lo otro. O sea, tienen las billeteras virtuales, está Pioneer, Wise, la billetera que se te ocurra, cobran afuera y van metiendo de a puchito la plata a medida que necesitan. Ese es un ejemplo claro de cómo no estamos acoplados al mundo. Ni hablar con las importaciones, que tampoco se puede, y tampoco con las exportaciones, que están castigadas por un dólar que no necesariamente es el dólar de mercado, porque todavía no es el dólar de mercado, con retenciones de algunos productos, es decir, hay que empezar. Acabas de mencionar el dólar de mercado. Hay un debate muy fuerte ahora y te pido que lo más corto que puedas, lo más sintético que puedas, no tengo mucho más tiempo. Sí. Hay un fuerte debate si está atrasado o no el dólar. Sí. Digamos, hay un sector de economistas que dice que sí. El presidente Milei acaba de dar un discurso donde, digamos, ha defendido que no. Sí. ¿Qué pasa con esto? La postura del gobierno es que no está atrasado. Yo creo que se va a estabilizar alrededor de los 1.000 pesos. Si uno ve estudios, el dólar histórico en Argentina está alrededor de los 900 pesos, más o menos. Entonces, eso le daría la razón al gobierno nacional. Que si lo vemos así, dicen, che, pero en términos históricos, para que la gente entienda, si no hubiese habido nunca inflación, el dólar a lo largo de todos estos últimos años debería haber salido 900 pesos. Entonces, lo que está saliendo ahora no estaría tan fuera de lugar, o sea, no estaría tan desfasado, al contrario, estaría por encima. Entonces, lo que sí es también, rápido digo, no nos olvidemos que estas cuestiones técnicas en el 2001 decían que un peso, un dólar, había que devaluar un 15% nomás para que se acomode toda la balanza, toda la economía con respecto a
al contexto internacional, es decir, que un peso tenía que pasar a valer 1,15 pesos por dólar, o sea, una devaluación del 15%. No nos olvidemos que se fue a 3,60, llegó a 4 y no bajó nunca más, quedó alrededor de los 2,50. ¿Para qué digo esto? Es una discusión que no es para modelizar desde lo económico, no vale la pena, o sea, hay que ver, hay que dejar que el mercado lo acomode. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el gobierno va a defender este tipo de cambio y que el gobierno dijo que por el momento no va a liberar el cepo. Así que bueno, por eso decíamos que las dos grandes noticias desde lo económico sería la ley de bases, que ya empieza el gobierno con el paquete de leyes que quiere, al menos con el primer paquete de leyes que quieren llevar adelante la gestión, y el segundo sería la liberalización del cepo. Cuando pasen estas dos cosas, a la gente le decimos, vamos bien. Lucas, como siempre, gracias por venir y por ayudarnos a ver mejor este momento. No, por favor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos, que terminen muy bien.